El amor me trajo al llano. Hace 18 años, yo soy de Cartago, en el norte del valle. Hago parte de una familia numerosa, papá y mamá y 8 hijos. Yo soy la séptima. Y por destino conocí a Wilson, el hombre del que me enamoré y que después de 2 años de relación y él ya estaba viviendo en Villavicencio, me dijo formalicemos. Entonces, gracias a esa invitación y por el amor, decidí venirme a vivir aquí. Llevo 18 años felizmente en el llano. Recuerdo haber llegado a este departamento en el mes de diciembre. Llegué al departamento del Meta a los 16 años con una nostalgia grandísima porque me perdía para esa época de las ferias de Cali. Llegué aquí al Meta, detrás de la esperanza laboral, fundir los saberes ancestrales y la sabiduría de mi pueblo afro. Y me encontraba en Bogotá, y aquí en Villavicencio vivía un gran amigo mío que conocí en la universidad. Y pues me invitaron a jugar un torneo de baloncesto acá. Jugué ese torneo y en ese tiempo, en esa oportunidad conocí a una mujer de la cual me enamoré en ese momento y tuve una familia, tuve mi hija que es de aquí, llanera. Y pues más o menos así fue que llegué acá, hace ya casi 20 años, 19 años con exactitud. Bueno, cuando llegué acá, recuerdo mucho que llegué un 4 de noviembre de 2005. Fue un choque emocional muy berraco porque de venir de un pueblo donde todos, la mayoría éramos negros, llegar acá donde éramos exclusivos y más que todo en el colegio porque los únicos negros que habían en el colegio eran mis 2 primos y un familiar ya lejano. Entonces, pero la aceptación fue muy buena. No tuve choque con ningún docente, con ningún compañero. De hecho, en las presentaciones culturales siempre decían, pero que esté la negrita, porque ellos tienen sabor y le imprimen como esa alegría al baile. Entonces, fue una aceptación muy positiva. Viniendo hace ya aproximadamente 45 años, llegué al departamento del Meta, más concretamente Villavicencio. Cuando llegué acá, pues me pareció un municipio agradable, pero lo que más me impresionó en el área de venir para acá en esa época fue la carretera, porque era una carretera que en esa época tenía muchas curvas. Yo recuerdo que en el vehículo que viajaba hacia acá, que prácticamente casi era un transporte parecido a las chivas en esa época, las ruedas traseras casi cruzaban por los abismos. Y cuando entré aquí a Villavicencio prácticamente pues duré pensando más de 2 años y regresaba al departamento del Valle, que era mi tierra donde yo venía hacia este departamento. Y lo primero que hice fue cuando llegué al departamento del Meta, antes de entrar a estudiar, pues miré que al frente de la casa donde vivía había una casa de la cultura. Entonces lo que hice fue acercarme a ese lugar y desde la ventana miraba cómo los niños bailaban joropo. Entonces empecé a observar y me empezó a gustarme el tema y nunca hablaba yo con nadie frente a este caso, y lo que hacía era practicar el paso básico desde la ventana. Bueno, mi nombre es John Jairo Hernández Villamil. Me conocen en toda Colombia y aquí en Villavicencio como Chiquillo. Soy jugador profesional de baloncesto. Nací en María la Baja, Bolívar, un pueblito cerca de Cartagena y que también queda cerca a Palenque. Y vivo aquí en Villavicencio hace casi 20 años, 19 años con exactitud. Y pues contento de estar aquí en esta hermosa tierra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amílcar Carabalí. Llegué aquí al Meta detrás de la esperanza laboral que ofrece, como muchos han llegado desde el Cauca y desde el Valle del Cauca, el trabajo en cultura y también agrícola y otras facetas de producción que hay acá. Bueno, mi nombre es Anderson Gómez Mancilla, nacido en Santander de Clichao, Cauca. Estoy por aquí en el departamento del Meta hace 20 años, tengo 28 años, ya casi 29, Dios mío. Estoy aquí porque pues mis padres, lo que fue mi papá se separó con mi mamá consiguió otra pareja. Esa pareja la invitó a conocer estas tierras, venían de paseo, ya que pues el tema de nuestras tierras allá estaba el orden territorial caliente, o sea, estaban despojando a la gente de sus tierras. Ellos dijeron, no, pues vámonos de paseo
Ya cuando esto calme, pues regresamos. Les gustó acá el departamento del Meta, principalmente en Veracruz, el municipio de Cumaral, tiene una inspección que se llama Veracruz, allá se radicaron. Al año de ellos estar por acá, me mandan a traer, viajamos con mi abuela, nos gustó por acá este tema también, me metieron a estudiar en la institución educativa San Isidro de Veracruz. Mi nombre es Luis Emir Vanguero Aragón. Yo en la actualidad tengo 66 años. Hombre, yo he tenido en mi vida diferentes profesiones. Yo inicié trabajando en labores de campo y en el agro manejando maquinaria agrícola. Bueno, yo vengo del departamento del Cauca y pues mi infancia fue una infancia muy tranquila, una infancia donde desde muy niño me enseñaron muchos valores mis padres y una infancia bonita. Bueno, yo decidí venir al Meta prácticamente porque aquí tenía muchos familiares que ya llevan años viviendo en este departamento y iban y venían y sentía esa atracción también de venirme a ver cómo era el departamento del Meta, especialmente Villavicencio. Bueno, respecto a esa pregunta de la empresa de reciclaje en el departamento del Meta, fue una idea que nació ya hace aproximadamente 6 años y que pues siempre había estado dentro de mí de aportarle al medio ambiente. Hoy en día pues ya teniéndolo a perfección como reciclaje en el Meta, le estoy dando esa enseñanza a la gente nuestra para que aprendan a reciclar desde sus hogares, que es un reciclaje muy sano y muy aprovechable y a la vez muy beneficioso para las familias. Mi nombre es Liliana Mesa, tengo 55 años, soy contadora pública. Hace 8 años soy contadora pública, pero desde muy chiquita siempre ejercí la contaduría como auxiliar y aquí en El Llano me gradué de contadora pública. Bueno, yo conocía del Llano lo que veía en televisión. Cuando empecé a relación con mi esposo, él siempre me pasaba por teléfono, me enviaba serenatas y yo empecé a conocer la cultura. Cuando llegué al Llano ya no era tan indiferente, ya sabía unos términos, sabía de qué estaban compuestos los instrumentos llaneros, entonces cuando llegué no fue tan complejo, aunque es un cambio completamente diferente, es otra cultura. Yo vengo del valle donde solo es salsa y acá es otro ritmo, en el valle usted va a bibliotecas y baila a las 3 de la tarde, aquí es culturalmente diferente. Pero yo pienso que depende también de lo que usted quiera hacer y además pues como yo venía detrás del amor, pues todo donde estuviera yo estaba feliz. Mi nombre es Erika Alexandra Ocoro León, nací en Cali Valle, actualmente vivo en San Carlos de Guaroa, ya llevo 18 años viviendo en San Carlos de Guaroa, tengo 35 años, tengo una hija de 8 años, vivo con mi madre y mi hija, soy emprendedora, tengo un negocio comercial en San Carlos de Lima hace ya 13 años, estudié administración de empresas. Bueno, en cuanto a lo cultural, me gusta mucho la cultura llanera, me gusta su música, tengo una canción que me gusta mucho que es Predestinación de Aries Vigor. Me gusta el baile, me gusta admirarlo visualmente porque no me he animado a aprender a bailar, pero sí me gusta mucho verlo como lo practican las personas que lo llevan en su sangre, ya sean ajenos o propios de la región. Su comida también admiro mucho y en cuanto a la mezcla de culturas, llevando la mía al municipio donde yo vivo, mantenemos vivas nuestras tradiciones más que todo en un entorno familiar. Cuando nos reunimos en mi familia, colocamos nuestra música, bailamos, hacemos nuestras comidas típicas. En Semana Santa, el champús, hacemos empanadas bayunas. Me presento, soy Luis Eduardo Perea Caicedo, soy afrollanero, soy una persona que me autorreconozco como afrollanero de adopción. Llegué al departamento del Meta a los 16 años. Tuve la oportunidad por aquello del deporte y del estudio, estudiar en el Caldas y a la vez jugar basquetbol con el Caldas. Y esto me abrió oportunidades para conocer otras personas
conocer personas porque como no, pues estaba recién llegado, no tenía amigos. Bueno, yo soy huérfano desde que tenía 7 años de padre y de madre, y entonces a partir de ahí crecí solo. O sea que nada me ha atado a que deje de hacer un desplazamiento, a moverme por todo el país. Y entonces diría que es una cuestión voluntaria, entre comillas, porque también las circunstancias económicas en determinado momento, y casi siempre te están diciendo váyase para tal lado que allá hay trabajo, o váyase para tal otro lado que allá hay trabajo. En este momento, por ejemplo, estoy trabajando acá, pero me están diciendo con todo lo que usted maneja y esto, váyase para el Chocó, váyase para el Cauca, o váyase para una región donde haya más afros y usted pueda difundir más su trabajo. Ahorita con lo de la panafricanidad y todo lo que han ofrecido a nivel de África y de Europa, también pinta bueno ir a reconocer nuestra verdadera madre tierra, la de nosotros los afros, nuestra maravillosa África, y llegar a Uganda, a Kenia, o por qué no visitar Guinea-Bissau y reencontrarse uno con sus ancestros. En la parte mía, yo por ejemplo, Etiopía, genial poder llegar al norte, a conocer el monte Ararat, porque de allá vengo yo soy Amílcar Carabalí Ararat. Entonces, chévere poder hacer todo eso, pero ese tipo de situación fue la que me trajo a mí aquí a esta región, como el buscar, la curiosidad de saber, el encuentro con la cultura. Lo más difícil iniciar en el departamento fue adaptarme por el cambio. Les dije, la sensación de vivir en un ambiente pues sanamente de rumba, llegar a un espacio donde empezando que en ese entonces la luz en la calle era muy endeble. Se usaban hierros de esos que utilizaba el ferrocarril, esos eran los postes, y los bombillos eran amarillos y daban muy poca luz. Entonces era muy opaco, y lo que yo comentaba, que siempre nosotros vivíamos en la parte de atrás del Caldas, y al frente había un monte. Entonces todas las noches lo que escuchaba era esos cantares de esas ranas que no las volví a oír tanto porque en ese entonces que parecía que hablaran. Entonces esto para mí fue una cuestión pues de ese cambio. ¿Qué me llegó a ayudar a superar esto? El estudiar y el jugar básquetbol. Y a través del estudio y a través del básquetbol fue que pude ir ampliando mi cantidad de amigos para ir relacionando. Para el momento, esa situación que les cuento de oír eso, ese cantar, en vez de oír un bugalú, oír una charanga, una pachanga y bailar una charanga, porque pues caleño que no, o sea, esto no es caleño, y yo sentía eso, pero aquí no lo podía oír, y lo que tenía era un radio muy pequeño que de pronto me ponía al oído. En comparación con el Valle no había visto tantas situaciones, por ejemplo, celebrar el Día de la Afrocolombianidad, o sea, que usted pueda hacer inclusión, hace inclusión. Yo de hecho en la oficina soy la única afro y allá molestan con el tema, pero yo les digo, yo vivo feliz. Entonces acá en el llano hay una forma de que usted se integre, o sea, ya nos tratan igual. De hecho, yo nunca he sentido que seamos diferentes, pero aquí sí hay reuniones, se hacen tertulias, de hecho asistimos acá. Yo asisto al Festival de San Pacho, que lo hacen, y me encanta porque es otra cultura, es uno encontrarse como con todos los hermanos y todo eso, y entonces es como si se viniera para acá todos los afros y yo los encontrara. Y me encanta ver cómo la gente que no es afro también disfruta, baila, intenta moverse como nosotros, porque nosotros tenemos un ritmo diferente, y entonces el swing y todo eso, pero sí intenta. Entonces eso es una forma de que, y de hecho a mí la oficina me dicen, cuando vaya a hacer el festival, me invita porque yo quiero participar. Entonces yo pienso que es una inclusión grandísima. Yo siempre, los últimos 3 años los han hecho en Cofré, en el salón
de cofre en el tercer piso y es amplio, entonces usted trae en chirimía, que es espectacular, y la gente se integra, o sea, es ver como todo el mundo allí, no somos afros, allí nos une una cultura y la gente se ha encariñado con los afros. De hecho, aquí también hay salsa al parque, o sea, todo eso es una forma de que están haciendo inclusión y que las personas que no son afro lo disfrutan también como nosotros. Bueno, cuando llegué aquí a este territorio, pues prácticamente pues me recibieron bien porque había mucha familia acá y la pasaba con mi familia, que era la que me guiaba dentro de Villavicencio y a las afueras de Villavicencio. Pues hombre, lo más difícil fue adaptarme al campo, ya que venía del campo y en ese tiempo había mucha plaga en el campo, ¿sí? Más que todos los insectos, eso bastante me agobiaba porque tengo una nota de que eran zonas arroceras y había muchos zancudos y esos zancudos me hacían llorar porque nunca había visto tantos zancudos juntos. Les cuento de mis culturas, mis raíces culturales que las he mantenido viva en este departamento. No olvidarme, por ejemplo, en Semana Santa de preparar un champú, de el envuelto de mot y la natilla, todas esas cosas. Y un diciembre de no dejar de comer el dulce majar blanco, que ha sido muy importante para tener viva esa cultura de mi tierra y no dejarla morir. Bueno, y quiero decir también que yo amo la cultura llanera, amo su gastronomía, la música llanera, desde que llegué pues y la escuché, aunque antes de venir ya la escuchaba y me gustaba. Pero yo mantengo viva mis raíces, por lo menos por más años que he estado aquí, mi acento costeño yo no lo dejo. Y la gastronomía, cada vez que puedo, pues preparo mi arroz con coco, mi pescado frito, como en casa. La música, quiero resaltar diciendo que en María la Baja hacen el Festival Internacional del Bullerengue. Siempre se hace todos los años allá. Y es una música que donde la veo, pues me hace erizar la piel porque me hace recordar a mis raíces, a mis abuelos. Cuando hacían esas, por decirlo así, se reunían para escuchar y bailar la música del bullerengue. Así que bueno, eso es lo que quiero mantener vivo en mí y desde acá también lo puedo hacer, así que pues, contento por eso también. Sí, lo escucho mucho lo que es el bullerengue. También me gusta el vallenato demasiado, que son música que nacieron en la costa. Y pues te puedes imaginar de que desde pequeño escucha a sus abuelos, a sus papás, escuchando y disfrutando de esa música, pues uno pues crece, o sea, crece pues escuchando eso y por esa razón todavía, ya la edad que tengo, pues ya un poco más maduro, sigo manteniendo esas raíces intactas en mí. No, yo admiro mucho el vallenato en todas sus expresiones, aunque prefiero el vallenato clásico, el vallenato ortodoxo de los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Los Betos, Iván Villazón, que son prácticamente juglares vallenatos. Es ese vallenato clásico y también el vallenato de la nueva ola. Tú sabes que se puede dividir, todo avanza, todo evoluciona, pero mi preferido es el vallenato clásico definitivamente. Frente al tema de mi cultura, que también la manejo, la cual llevo a cabo, me encanta, que es las danzas del Pacífico. Estas las traigo desde que estudiaba en el Cauca, que recuerdo muy bien, allá en la escuela me gustaba practicar mucho los bailes. Llegando aquí al Meta, lo que hice fue ayudar en las clases de la institución, cuando nos tocaba la Semana Cultural, ayudar a montar los bailes de nuestra región pacífica, lo que es una jota, lo que es un mapalé, lo que es un corralao, lo que es un abozado. Entonces, este tipo de danzas ayudaba yo a montarlas en la institución. Ya en el año 2016 con un amigo nos fuimos de pesca allá a La Palmera y nos surgió la idea, bueno, nosotros estamos perdiendo el tiempo, sabemos un poco de la danza, de la música, no tenemos un instructor, tenemos un poco de chicos que se están perdiendo. ¿Por qué no tomamos la opción de montar una agrupación de danzas que se llama Afrocrecer hoy en día? Porque pues
así se denominó en el 2016. Y salimos de esa palmera a nuestra comunidad, a hacerle la invitación a los padres, vengan, queremos hacer esto. Ellos nos dijeron, claro, cuenten con nuestros chicos, nos gusta ese tema, ya que van a tenerlos ocupados en sus espacios libres, ya nosotros sabemos que van a estar haciendo algo productivo por sus vidas. Y desde ahí nacimos con la agrupación de danzas. Pues antes ya bailaba joropo con otras agrupaciones. De la cultura llanera me encanta todo, la mamona, la carne asada, su música, sus tradiciones. Tanto así que hoy en día tengo agrupación que baila joropo, que hemos ganado premios en el torneo internacional del joropo, ocupando primero, segundo, tercer puesto. Eso es un aporte que le hemos hecho muy importante a la cultura llanera, aún sabiendo que siendo afro, siendo negros, representamos esta cultura, la acogimos como propia, aunque sabemos que el joropo nace de nosotros los negros. Lo que hicimos fue como retomarla y continuar con este legado, aunque las demás comunidades o tradiciones que están aquí en el llano la hayan tomado y son los que la han mantenido como fuerte, porque nuestra población afro, pues somos muy pocos los que hemos estado aquí en el departamento y compartimos este tema, esta cultura, partimos el joropo, bailamos el joropo. En el transcurso de nuestra carrera artística con mi agrupación se ha vivido mucho el tema del racismo. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, en el torneo internacional del joropo nomás la gente que nos aplaudía lo hacía no de una forma de agradecimiento por estar aquí haciendo esa presentación o ese acto ante ellos, sino como en shock de burla, porque decía, bravo los monos, bravo los monos. Y cuando llegaba el resultado, claro, los de Madres Monos, pues logramos el triunfo, pues ya sea así gracias a esos aplausos y esa motivación que nos daban, porque pues no tomamos ese tema del racismo en ese momento como algo en contra de nosotros para ofendernos, sino como para motivarnos y demostrarle que por más que nos traten de esa manera, nosotros tenemos la capacidad de salir adelante. Lo he vivido mucho lo que fue cuando viajé a Restrepo una vez, que Restrepo no le gustan los negros. Muchas veces pasé por ahí, perdón, y la gente se burlaba y uno como que, bueno, ¿y esta gente qué le pasa? Que venga negrito, que su cabello, por ahí me respeta, yo me llamo Anderson Gómez, no me diga negrito. Yo a usted no me le refiero como de, oiga, orejón, o venga, o sea, respete para que lo respete, me hagan el favor. Y así he ido como que inculcándole a los chicos de que respetemos a la gente para que nos respeten, pero también hay que hacernos respetar, porque muchas veces nosotros respetamos y la gente no respeta. Entonces toca ponerles el freno en su momento adecuado, pero sin groserías, se puede lograr las cosas. Bueno, primero pues en este momento no tengo más que agradecimiento por la acogida y por lo que ha significado para mí el estar acá y el crecimiento que ha tenido para mí como persona, el pertenecer, porque me declaro como perteneciente a esta región. Pero debo reconocer también que los primeros momentos y los primeros años de estancia acá fueron difíciles, y no difíciles por lo laboral, sino porque es que golpea duro el racismo estructural. Nosotros participamos en el primer joropódromo con un grupo afro de danzas que bailó e hizo el recorrido, pero lo que íbamos mostrando era la primera vez que salía un grupo de danzas, y en lugar de reconocer ese esfuerzo y ese trabajo de los afro, que son afros de aquí, del departamento del Meta, hubo abucheos y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que se da uno cuenta de que todavía estamos inmaduros en ese sentido, y que debemos reconocer que en el Meta hay una comunidad afro que es de aquí. Aquí han nacido chicos que ya son adultos, que tienen sus documentos radicados acá y que están laborando acá, y que por ende están contribuyendo al desarrollo social y económico de esta región, y que por ser afro, porque se ven con su piel oscura, nos tratan como foráneos, a la gente de afuera, el chocuano, sí, y resulta que no todos los negros son chocuanos. Habemos unos que somos de acá del departamento del Meta, que amamos esta región, que contribuimos a su desarrollo económico, social, cultural, político, etc. Y pues que aquí estamos. Bueno, debo aclarar, yo llegué acá y empecé a dictar unos talleres de danzas en Unipalma, que es la empresa grande que está trabajando y haciendo un proceso de sostenimiento económico de mucha de la comunidad afro acá en el departamento, y concretamente en el municipio de Cumaral. Estuve trabajando en Veracruz,
y notaba cómo en aquella época había todavía una diferencia grande. Se notaba que había unos sitios en donde compraba un grupo poblacional y otros sitios donde compraba otro grupo poblacional, y yo empecé a notar que habían como ciertos horarios en donde iban los negros a comprar en ciertas partes y otros horarios donde iban, o me contaba por ahí una de las personas con más trayectoria afro acá en Veracruz, me decía: no, profe, no se afane, que antes cuando llegamos acá primero en la carnicería vendían las reses, mataban las reses y le vendían primero a todas las demás gente, y usted podía estar ahí madrugado, pero si era por ser afro no le vendían, y lo tenían ahí parqueado hasta que vendían la mejor carne y todo, y ahora sí le vendían a los afro. Y ese tipo de situación es preocupante, y mucho de eso hace parte de ese racismo estructural que se está manejando ahora, institucional, pues es lo más difícil de enfrentar. El encuentro con que el llanero tiene mucho arraigo de su tierra, y te consideran a ti como artista, por ejemplo, como un contrario, y para mí el arte no tiene competencia. Es que es más, en la región llanera han convertido el folclore, el arte y la cultura en competencias, ¿no? Entonces todos compiten y hay torneos y para mí el arte no, es un lugar de encuentro en donde podemos compartir, y eso es lo que hace bello a este país, y lo que lo hace rico es esa mezcolanza de saberes culturales. Por eso el folclore del llano, que es tan hermoso y tan grande, podría entrar en decadencia, digo yo, porque cuando no se difunde, cuando no se comparte, cuando no se deja que un afro haga su joropo y que salga untado de todo ese currolao y de toda esa salsa y de todo eso que él trae, eso es otro joropo. Y cuando ese es otro joropo, entra a ser un joropo distinto, un joropo diferente, que está enriqueciendo el gran contenido de lo que es el joropo a nivel nacional. Y si un paisa viene y le mete unta el joropo también con sus matices, con su idiosincrasia y con su sabiduría, va haciendo otro joropo, y así vamos enriqueciendo más. Pero si nos cerramos a eso, y si nos cerramos a ese encuentro con las demás culturas y pretendemos que defender el folclore es eso, al contrario, no lo estamos defendiendo, estamos hermetizando algo que tarde o temprano va a morir, porque se lo dejamos ahí hermético con un grupo, un subgrupo que son los que tienen eso ahí, y ellos se van yendo, se van acabando, y la cosa se queda ahí. Y los jóvenes de ahora, si no los dejamos que ellos también hagan su joropo joven y toda su estructura con toda su idiosincrasia y lo que tienen ahora, todo lo vamos a perder. En ese orden de ideas yo diría que a mí acá me tiene ese deseo de contribuir al joropo desde... Bueno, ya en más de 19, 20 años que debo estar aquí, tengo que más que todo agradecer y exaltar a la gente de aquí, de Llanera, porque desde que yo llegué siempre me han aceptado, me han adoptado como si fuera uno más. Nunca he tenido problemas ni raciales, ni de discriminación alguna. Así que eso me ayudó como que a adaptarme rápido a la cultura y a la gente acá. Al principio, obviamente, como que no comprendían que ver un hombre tan alto como yo mido 2,10 metros, y siempre causaba como que admiración, pero ya con tantos años ya todo el mundo me conoce, y ya es normal que me vean en la calle, me vean en el centro comprando algo. O sea, eso ha sido muy bonito. Gracias a Dios nunca he tenido ninguna clase de problema ni nada. Al contrario, creo que me quieren mucho, me han acogido muy bien. De las cosas que sentí es al salir a la calle, en el San Isidro, veía que cuando pasaban la gente cerraba las puertas, o algunos se escondían. Esto no lo entendía. En algún momento oí alguien que decía que había un pasaje que se llama Caporal y el Espanto, en el cual el caporal era el dueño de la hacienda de esta, y el espanto era un negro alto, y a mí me relacionaban con eso. Entonces, eso lo viví en San Isidro. Y otra cosa era que después, con el tiempo, la gente me veía y se rascaban la rodilla, o decían eso,
o no hacían gestos y decían era que eso y que porque les daba buena suerte. A mí, gracias a Dios, pues mis padres nos dieron unos buenos fundamentos, porque quiero decirles que en Cali también se vive racismo. Entonces yo estaba preparado para eso, lo afronté, lo viví, y lo analicé y lo comprendí. Entonces no me afectó tanto y por eso me exigía en el estudio, que yo era en el Caldas, llegué a ocupar primeros puestos y los primeros puestos a uno le daban una beca para el siguiente Y en el básquetbol a jugar bien, que llegué a ser selección meta y fui preselección Colombia para esa época y eso pues me ayudó a superar esa distracción del deporte. Situación de discriminación solamente, pues que recuerdo en ese momento fue una persona ya muchísimo mayor, cuando en eso ya había terminado mi época escolar, estaba trabajando. El señor me dijo, es que negra tenía que ser. Pues mi frustración fue tanta que yo me puse a llorar. Y en eso llegó mi mamá y yo le conté y pues obviamente mi mamá, toda madre, si le ofenden a su hijo pues sale en su defensa. Fue y buscó al señor, le hizo el reclamo, y ahí ya. Pero pues que yo haya habido situación de discriminación así marcada como se ha visto en algunas otras partes, no, ni en cuanto a lo laboral, ni en la salud, ni con amistades, no, ha tenido mucha acogida y más que pues en San Carlos ya la población afro ha crecido demasiado, ya podemos decir que estamos en igualdad de condiciones con respecto a los blancos, mestizos y otras etnias culturales que también pueden existir en el municipio. Bueno, para seguirme manteniendo en este departamento, en mis raíces y no olvidarla, pues prácticamente me he mantenido con la música, esa música antigua, la salsa, escuchando a Johnny Pacheco, a Yoma Toro, la Sonora Matancera, que es una música que hoy en día la juventud no la escucha, pero yo la sigo escuchando desde mi hogar y prácticamente eso me da a mantener a mis raíces. Otra de mis culturas que no me he olvidado todavía y la sigo manteniendo aquí en este departamento, pues es a la vez el baile, ¿sí? El baile que le gusta a muchas personas de aquí del llano, verlo bailar a uno y eso lo mantiene vivo a uno. Para también tengo mi familia, que prácticamente es de aquí, nacida y criada aquí en el departamento del Meta, en el municipio, mi señora llanera y ese es lo que tengo que contarles. Y el último punto, que es mi fuerte y mi dedicación y que eso es ser investigador empírico de la variable étnica afro en el llano. Esa es la especialidad y estoy escribiendo un libro que es la historia de cómo llega el negro a esta región, rompiendo el esquema que no entramos por el occidente, sino que entramos por el norte desde Venezuela a través del río Orinoco, para llegar del Orinoco, entrar por el Meta en el Caso y fundar las capillas de San Juan de Arama en 1555 y posteriormente San Martín en 1585. De ahí es que empiezo a decir qué pasó con nosotros, qué pasó con el cachacero, por qué nos representa una persona blanca en el cachacero. Era que no había negro, cosa que es falsa, porque sí había. Entonces es una deuda histórica que tienen con nosotros. Espero que las nuevas generaciones y los docentes empecemos a construir una enseñanza a las comunidades de quiénes somos. Y aquí un lema, el lema es quiénes somos y no quiénes creen que somos. ¿Quiénes creen que somos? Que es la institucionalidad como creen. Lo ven bailando, ven esto, pero no el que en nuestros zapatos, quiénes somos. Ahí esa es mi huella y contribución a la implementación de la etnoeducación y la cátedra de estudio en el departamento. Y de ahí nuestra fiesta etnicarnaval afrollanero, una fiesta propia de la comunidad, de nuestra comunidad. Gracias por la invitación y espero nueva invitación. Bueno, yo lo que les digo es lo siguiente: uno viene con una cultura de su tierra, diferente. Colombia es
o sea, muy diversa en temas culturales. Cuando tú llegas a una tierra, por decirlo así, ajena, donde vienes por primera vez, tú eres el que te tienes que adaptar a esa cultura, no llegar a imponer tu cultura acá. O sea, y si haces eso, vas a tener inconvenientes. Adáptate, reconoce, respeta y todo va a estar bien. Eso hice yo. Por ejemplo, cuando yo vine acá, antes de llegar aquí ya me gustaba la música llanera. Y cuando había un parrando llanero o alguien estaba ahí, estaba y disfrutaba igual. Y de esa manera como que me fui adaptando, la gente me fue aceptando mucho más fácil. Entonces es importante eso, como que el respeto por los demás y que seas tú el que te adaptes no las personas a ti, que creo que es más difícil. Que no pierda su esencia, que sea siempre el mismo, que se sienta como en su casa, no importa si le tocó emigrar a otra ciudad por X o Y razón, pero siéntase como en su casa, no actúe como las personas esperan que actúe para encajar en una sociedad. Usted encaja siendo usted mismo. El principio de aceptación está en nosotros. Si nosotros nos aceptamos como somos, el resto de las personas nos van a aceptar como nosotros queremos que nos acepten. Entonces, nada, sentirnos como en casa, no perder nuestra esencia, no perder nuestra cultura. Dentro de mis pasiones es bailar y otra es hacer. Cuando salió el karaoke yo me puse feliz porque a mí me encanta hacer karaoke y me encanta imitar a Celia Cruz. Entonces en la casa yo ya hago Celia Cruz y salgo. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies. Azúcar, Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Y hago eso. Canto, dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer. No, siempre, entonces ya en las fiestas va a imitar a Celia Cruz y yo tengo mi traje, me trajo mi cuñado una peluca y me disfrazo con todo el respeto, obvio, ¿no? Porque la guarachera es fuera de serie, pero con el respeto me encanta hacerlo y disfruto. De hecho me dicen que me presenté en la Fuerza Armada y todo como Celia Cruz. Tengo unas fotos, me encanta, eso hace parte de mi idiosincrasia también. Como un fragmento de un texto, de una reseña o de una estampa poética de Luis Carbonell que dice que en toda región hay una persona que habla más o menos en estos términos, en todos los barrios, en todos los municipios, en todas las veredas, hay una persona que habla más o menos en estos términos. Ve, ¿vos te acordás de Juanita, la negrita del Solal? Aquella que le decían Tomasita la Pelá porque tenía 3 greñas, 2 para adelante y una atrás. Pues ahora se da una lija de señoras de verdad. Bata de casa de seda, vestidos, pasa a planchar, pero eso sí, la flaquencia se le ha sostenido igual, una tabla en vez de pecho. Y por la parte de atrás, mucho vuelo y mucha cosa, pero mentira, no hay nada. Y total, hueso y pellejo y pared usted de contar. Y se ha conseguido un libro, qué sé yo, de urbanidad, porque dice que quiere presentarse en sociedad. A veces he visto una negra más fresca y más de cara. Bueno, es un pequeño fragmento ahí de una estampa poética. Decirle a la comunidad, esta hermosa comunidad afro, que se puede, que avancemos, a los jóvenes, que el cununo, la marimba, el tambor, el guasá, el redoblante, el clarinete, nuestro hermoso violín de guadua. He mencionado ahí ya 2 instrumentos que son patrimonio cultural de la humanidad. Somos riqueza, decirles que somos riqueza, que ánimo, que no somos los negritos, la gente pobre, no, somos esa riqueza. Y cuando nos autorreconocemos con esa riqueza es cuando vamos comprendiendo nuestras fortalezas. Les mando un abrazo grandísimo, grandísimo a la producción. Le agradezco la convocatoria y chévere. Estoy con ustedes, les dejo mi paz, mi amor y toda mi armonía.